Vamos a tener ahora del ingeniero Zucker las sesiones 4 y 5 del módulo que estamos ahora desarrollando. Entonces, como siempre, voy a indicar que al final de la explicación podamos empezar las preguntas que consideren. Cualquier duda que tengan, hay que aprovechar ahora que el ingeniero está disponible para que puedan la consideren. Entonces, vamos a dar pase ahora para la explicación. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes con todos. Esperemos que se escuche claro. Había un poco de eco en la presentación de Paca. Bueno, trataré de hablar fuerte y claro para que me escuche correctamente. Bueno, esta parte de la sesión vamos a conocer elementos topográficos y edáficos para la siembra y cosecha de aguas. Ustedes saben que las clases anteriores de hidrogeología hablamos un poco de las rocas y generalmente toda esta presentación va a estar más dirigido a qué tipos de rocas, dónde debemos elegir condiciones óptimas para hacer la recarga y cosecha de aguas, y esto relacionado a la parte topográfica y lógicamente a la parte edáfica. Entonces, el objetivo de esta sesión es conocer las características topográficas y edáficas de sectores seleccionados para siembra y cosecha de aguas. Estamos viendo que estamos aterrizando un poco más, cada vez más a una zona, digamos, más local. Hablamos en general de la hidrogeología, la clase anterior, y de algunas prácticas en sesiones anteriores con otros colegas. Esta parte vamos a tocar ya sectores más locales, más puntuales para la siembra y cosecha de aguas. Entonces, el contenido de esta presentación estará primero una pequeña introducción, luego hablaremos de las condiciones naturales de recarga, que sería lo mismo que las condiciones naturales de siembra de aguas, las condiciones topográficas favorables, cómo debemos elegir condiciones topográficas favorables y cuáles son las desfavorables donde no debemos desarrollar técnicas y cosecha de aguas, porque en lugar de hacer una buena obra o una obra para optimizar el recurso hídrico, lo que podemos hacer es generar otro tipo de problemas. Entonces vamos a ver ejemplos claros de este tipo de prácticas. Entonces vamos a ver las condiciones topográficas no favorables, y estas normalmente se ubican en zonas de alta pendiente, con litología impermeable. Ustedes ya saben que litología quiere decir tipo de roca y presencia de vegetación. Janet nos está escuchando con mucho eco, pero vamos a tratar de hablar un poco más despacio y más fuerte también. Vamos a conocer condiciones topográficas de alta pendiente con litología semipermeable y vegetación. Y finalmente, en la parte cuarta, vamos a ver las condiciones topográficas, y edáficas favorables para las zonas de recarga, donde debemos elegir y qué condiciones topográficas y edáficas debe tener la zona para realizar una práctica de siembra y cosecha de agua. Entonces vamos a conocer topografías con alta pendiente y litología semipermeable, alta pendiente y litología permeable, favorable para la recarga, para la siembra y recarga, pendiente moderada y litología permeable, y quizá lo más óptimo que hay en nuestro territorio es la baja pendiente, litología permeable, que normalmente está en valles de la costa. En todo caso, comenzamos dándoles una pequeña introducción. Cuando nosotros hablamos de siembra y cosecha de aguas,
en términos técnicos duros, hidrogeológicos, es recarga artificial de acuíferos, así lo denominamos técnicamente los hidrogeólogos. Normalmente las aguas de infiltración, las aguas que recargan los acuíferos, es parte de la precipitación que ingresa al subsuelo, en donde el agua subterránea va llenando los espacios vacíos que tienen las rocas y suelos. En este caso serían los poros y las fracturas y las fisuras de las rocas y suelos. En zonas porosas el fluido se mueve lentamente, me refiero cuando los poros están interconectados, cuando hay espacios vacíos entre los vasos comunicantes y el agua puede fluir. Hay zonas donde existen poros, pero los poros no están interconectados y al contrario, estos solamente se saturan, aumentan el peso y, no dejan pasar el fluido, ¿no? El movimiento del agua en los poros interconectados por lo general se da en centímetros por año o se mide en centímetros por año o en metros día. En zonas fracturadas, el movimiento del agua lógicamente es más rápido, pero esto dependerá de cuánta apertura o cuánta abertura tienen las fracturas y la cantidad de fracturas que existe en una zona. Estos materiales con poros y fracturas normalmente se consideran un acuífero y este está constituido por este tipo de rocas que en presencia del agua, con el contenido de agua, forman una especie de reservorio y este reservorio lo podemos nosotros explotar haciendo perforaciones o sacando agua ya sea para consumo humano o riego. Entonces la recarga natural que se presenta en los acuíferos se origina generalmente del agua de lluvia, que a lo largo del suelo infiltran, llenan los acuíferos, pero también puede usarse agua superficial o aguas residuales tratadas. Hay algunas prácticas digamos, de control, de infiltración de aguas de mar, de intrusión marina, que se ha hecho retroceder la intrusión marina infiltrando aguas residuales tratadas. Entonces son técnicas muy interesantes. Las condiciones topográficas y edáficas de las zonas de recarga son elementos muy necesarios para desarrollar la práctica de siembra y cosecha de aguas. Pero también, como les dije al principio, puede tener graves consecuencias si se eligen lugares no adecuados, y es lo que vamos a conocer en la sesión de hoy, en la primera parte de la sesión de hoy. Entonces, cuando hablamos de condiciones naturales de recarga natural o recarga de acuíferos, hablamos primero que las zonas donde debemos desarrollar estas prácticas debemos evaluar con detalle la topografía. Segundo, la presencia de la vegetación. Hay vegetación, digamos, rala o vegetación o muy poca vegetación sobre los 4.000, 5.000 metros de altura. Generalmente son ichus o son pajonales, pero a medida que vamos bajando, la vegetación va incrementando, hay mayor variedad, hay mayor tipo de vegetación, etcétera, ¿no? La precipitación es importante en una zona donde se quiere donde se quiere desarrollar técnicas de recarga. Entonces la precipitación es importante para la recarga natural de los acuíferos. Y creo que un tema muy importante es la litología. Ustedes ya saben que litología es tipo de roca. El tipo de roca y las estructuras pueden ser fallas, fracturas, etcétera. Entonces, estas son las condiciones naturales que tiene un lugar para hacer recarga, pero nosotros vamos a incidir hoy día en la topografía y en la vegetación. El tercer punto es hablar de las condiciones topográficas no favorables. Vamos a empezar por las no favorables. Cuando existen lugares con alta pendiente y litología impermeable y presencia de vegetación,
desarrollar técnicas de recarga artificial sobre este tipo de material puede ser complicado y hasta peligroso. La litología impermeable normalmente lo que hace es saturar los poros, aumentar el peso, aumentar el peso en la parte alta, si tenemos este, una pendiente bien pronunciada, casi vertical. Entonces, la vegetación aumenta a saturar los poros del suelo y por aumento de peso, puede generar desplomes o puede generar deslizamientos o movimientos en masa. Y esto es ayudado con la alta pendiente. Entonces, cuando identifiquemos una topografía con alta pendiente y suelo impermeable, hay que pensarlo dos veces antes de hacer técnicas de recarga artificial. Puede ocurrir lo que vemos en la fotografía. En esta fotografía, no sé si ustedes notan esta coloración rojiza. Esta coloración rojiza es arcilla, son suelos arcillosos. Las arcillas, como les decía anteriormente, tienen poros, pero los poros no están interconectados, así es que cuando el agua llega a los poros solamente satura y aumenta el peso y como esto es ladera, tienden a desplomarse. En todo caso, estas zonas de topografía de alta pendiente y litología impermeable y presencia de vegetación no son aptas para hacer estas técnicas de recarga artificial o siembra y cosecha de agua. Otras zonas donde la alta pendiente, donde continúa, digamos, la alta pendiente, la litología es semipermeable, o sea, es una combinación de litología permeable e impermeable y presencia de vegetación. En la parte permeable, el agua va a infiltrar hasta llegar a la parte impermeable, pero cuando no puede sobrepasar la parte impermeable, normalmente los flujos de agua que están en la parte permeable, impedidos de pasar por la parte permeable en una zona de alta pendiente, los flujos ejercen una presión fuerte y cuando hay abundante precipitación o se genera precipitaciones extraordinarias, la presión hace que la parte permeable el agua empuje y desplome una zona de alta pendiente. Como ejemplo es esta foto, es la quebrada Saguanay en Abancay. No sé si ustedes notan en esta parte, todo esto es una zona impermeable. De aquí para arriba está toda la zona permeable. Y en este sector hay lutitas y hay arcillas. Entonces, este sector es el que está saturando al agua que está en la parte superior. Entonces, como vino una precipitación extraordinaria, los flujos empezaron a presionar, hubo mayor presión hidráulica natural y empezó a salir por este sector una especie de manantial. Es una surgencia de agua subterránea. Entonces, al salir el agua con fuerza por este sector, se desploma todo lo que está en la parte superior y eso genera un deslizamiento. En este caso en la quebrada Saguanay, acá podemos ver los flujos de agua que están saliendo por la parte impermeable. Para explicarles un poco más esto, voy a abrir la pizarra. Vamos a hacer una especie de croquis de la zona. Esta es la parte más alta. La parte más alta es el Nevado de Ampay. Luego viene hasta un sector un poco plano y luego continúa el desplome y luego viene así el perfil. Estamos viendo en forma de perfil. Entonces, todo esto es el Nevado Ampay. Todo esto es el Nevado Ampay. Acá hay un poco de nieve. Todo esto es lisa fracturada hasta este sector. Y el contacto entre roca permeable e impermeable está en este sentido. Entonces, el agua que entra de la lluvia
entra por este sector por las calizas, circula en profundidad, llega hasta este sector y, y como este sector es impermeable, no le deja pasar, el agua, el agua ejerce una diferencia de presión en este sector, presión hidráulica natural. Todo esto está presionando porque los flujos se recargan constantemente. Este sector está bien fracturado. La foto que les muestro es tomada desde aquí hacia arriba, entonces solamente se ve hasta este sector. Entonces, como esto está con arcillas o con rocas impermeables, el agua ejerce esta presión y el agua va metiéndose poco a poco en este material impermeable, hasta que llega a un punto donde sale a superficie y al salir a superficie genera el desplome de todo este material. Y esto es lo que ha generado en la quebrada Saguanay. A ver, Gladys, eh, lo que pasó en la hidroeléctrica de Machu Picchu es otro tema muy diferente. Pasó un deslizamiento, sí, pero el deslizamiento lo que hizo fue recaerse hacia el río, o sea, represó el río, que el agua se balsó, que el río seguía llenando, seguía como rellenando el embalse, hasta que llegó a un punto donde salió y al desembalsar se va con todo el material que estaba represando, o sea, todo el material que se ha caído, que estaba ahí represando, todo ese se mezcló y empezó a bajar como un huaico y tapó toda la hidroeléctrica de Machu Picchu. En este caso es un cualquier cerro natural que no tiene ninguna quebrada, ningún río. Entonces, este es un acuífero muy permeable y este es una zona impermeable. Ha generado bastante daño en el sector de Tamburco, pero nosotros el ejemplo que quiero poner es que en zonas donde hay este tipo de inclinaciones, alta permeabilidad, roca impermeable, si hacemos técnicas de recarga aquí, lo que vamos a generar es desplomes o deslizamientos. Entonces, esto se ha generado de forma natural, por lo tanto, este es un ejemplo de donde no debemos hacer técnicas de siembra y cosecha de agua, porque podemos generar este tipo de deslizamiento. Este es el ejemplo de Abancay. Estoy tratando de... A ver. Ahí. Um, Voy a tratar de regresar hacia la presentación. Acá. Entonces, esta es la vista enfrente del corte o la sección que les he mostrado. Todo esto es material impermeable y el flujo vino por profundidad y salió por este sector. Acá podemos ver todavía que hay salida de agua en este sector y en este sector. Entonces, esto ha generado todo el desprendimiento y la generación de un huaico en el sector de Tamburco, en Abancay. Entonces, hay que tener mucho cuidado al elegir estos sectores para técnicas de recarga. Entonces, principalmente hay que evaluar bien la litología y la parte topográfica y la vegetación que ayuda con infiltración y a saturar los suelos, ¿no? Entonces vamos a hablar de condiciones topográficas favorables, que es lo que nos interesa para la recarga artificial de acuíferos o para la siembra y cosecha de aguas. En pendientes moderadas y litología permeable es más sencillo, es más óptimo desarrollar técnicas de recarga. Por ejemplo, en este sector no se puede distinguir mucho, pero sabemos que es roca volcánica. Sectores con pendiente moderada, no es tanta pendiente, donde viene el río, podemos captar, generar dos canales, un canal
al margen izquierda y otro canal al margen derecha, y vamos infiltrando poco a poco y generando manantiales en la parte baja para que puedan ser usados en épocas de estío. Normalmente se captan estos manantiales o esta quebrada en épocas de lluvia para que la circulación en profundidad haga que en época de estío continúe un caudal constante de manantiales y se haga un aprovechamiento óptimo del recurso hídrico. Entonces, estas topografías permeables, estas litologías permeables y pendiente moderada son más aptas para técnicas de siembra y cosecha de agua. Vamos a entrar un poco más al tema de que es mi especialidad, el tema duro. Vamos a hablar de roca. En altas pendientes y litología semipermeable en rocas volcánicas e intrusivas tiene una característica especial. Este ejemplo me parece que todo el mundo lo ha debido ver. Este es un ejemplo de un corte en el sector de Tupicocha, en la parte alta de la cuenca del río Lurín. Aquí podemos ver que en el subsuelo, todo lo que está marcado aquí con X son rocas intrusivas y en la parte superior son rocas volcánicas. Este tipo de rocas volcánicas en la parte alta del río Lurín y las rocas intrusivas en general no son permeables, tienen solamente fracturas subsuperficiales desarrolladas por la meteorización, porque en profundidad son más impermeables. Bueno, hay un gráfico aquí que está publicado en la web que indica que este sería el nivel freático, pero en este tipo de rocas normalmente en profundidad no vamos a encontrar agua. Esto está seco, normalmente está seco. Entonces, el nivel freático que podemos encontrar sí puede estar aquí, pero la parte del piso máximo va a llegar hasta el lugar donde están las fracturas. Ya en profundidad es un material bastante duro y cristalino que si nosotros perforamos no vamos a encontrar nada de agua. Entonces, en este tipo de materiales hay que considerar que solamente la parte subsuperficial es acuífera o es material por donde el agua pueda circular. Las profundidades en este tipo de rocas es máximo 8 o 10 metros. Fracturas que pueden llegar ahí. Después de los 10 metros ya hay escasas fracturas y no es óptimo. No es óptimo para que se almacene el agua. Sin embargo, este trabajo o este tipo de rocas son las más óptimas para desarrollar técnicas de amunas o de zanjas de infiltración. Porque lo que nosotros queremos es infiltrar, que circule un poco por las fracturas y salga inmediatamente, generando manantiales, ya sea a media altura o en la parte baja. Pero no queremos infiltrar hasta profundidad y donde después tengamos la salida de una fuente termal o aguas con alta temperatura o aguas con alto contenido de sales, que normalmente se adquiere cuando el agua entra a profundidad. Entonces, en general, hidrogeológicamente, este tipo de rocas en forma regional está considerado como impermeables, pero en estos sectores de las quebradas de la cordillera de los Andes, en estas cuencas de Rima, Chillón y Lurín, sus fracturas son superficiales. No son aptas para desarrollar grandes acuíferos con volúmenes grandes de agua, pero sí para incrementar el volumen de los manantiales y aumentar ligeramente la cantidad de agua que salga en los manantiales. Entonces, este tipo de rocas, en rocas volcánicas e intrusivas, vamos a trabajarlas solamente en la parte superficial. Podemos medir ahí las fracturas y podemos ver cómo circula el agua en este tipo de rocas. Acá tenemos otro ejemplo. Este ya no es un corte, sino un block diagrama. Este block diagrama podemos ver dónde está la roca volcánica. En zona más, digamos, más extensa, con una topografía de alta pendiente en este sector y moderada pendiente en este sector. Entonces aquí se han desarrollado amunas. Y amunas es un canal
que capta agua de una quebrada, puede ser de una laguna o de alguna otra fuente superficial, circula por el canal y el canal es rústico, sin revestimiento en la base, que permite la infiltración del agua en estas rocas. Pero como les digo, solamente son subsuperficiales las fracturas, cosa que aquí ha generado la surgencia de manantiales en este punto, en este otro punto, que han sido captados para el riego de la parte baja. Incluso se han generado algunos manantiales en la parte baja. Entonces, cuando hablemos de rocas volcánicas intrusivas, repito que solamente el material por donde se mueve el agua es casi superficial, son fracturas subsuperficiales, no entra hasta profundidad como está en el gráfico. Cuando la topografía tiene alta pendiente y la litología es permeable en rocas sedimentarias, es más fácil las técnicas de recarga artificial. Las rocas sedimentarias, principalmente las areniscas y las calizas, tienen condiciones más óptimas para la circulación del agua. Esta imagen es de la parte alta de la cuenca del río Guatanay en el Cusco, en el sector llamado Salcantay. Acá podemos ver en la parte baja una línea azul que representa la falla Tambomachay. Es una falla activa en el Cusco y pone en contacto las rocas areniscas cuarzofeldespáticas de la parte superior y yesos y arcillas de la parte inferior. Esta microcuenca, digamos, pequeña microcuenca, es la que se recarga de aguas de lluvia, se infiltra en profundidad, y en la parte baja, el centro Huamampoma de Ayala ha perforado una galería filtrante. Y esa galería filtrante es esta fotografía. Esta galería filtrante que entra desde la parte impermeable a todo el acuífero recibe aguas que caen de las fracturas y poros de las areniscas cuarzofeldespáticas. Y si ustedes ponemos un poco de atención en este punto donde se unen estas dos quebradas y nos vamos acercando a este sector que ya está más ampliado, aquí pueden ver ustedes todas estas lineecitas. Esas lineecitas son las zanjas de infiltración. Acá se puede ver un ejemplo claro de siembra y cosecha de aguas. Siembra en este sector y se cosecha en esta galería filtrante, en este punto. Entonces, estas areniscas cuarzofeldespáticas tienen poros y tienen fracturas. Estos poros y fracturas reciben el agua de la lluvia, y al hacer nosotros estas zanjas que serían, digamos, la parte de la siembra o la recarga artificial, estas zanjas tienen espacios de separación de 10 a 13 metros entre ellas, dependiendo de la topografía y las condiciones del lugar, 11 de separación, y están hechas en casi toda la cuenca, en casi toda la microcuenca, y esta se alimenta del agua que viene de la lluvia. Gladys, la fuente de Tambomachay pertenece a este mismo tipo de roca, pero está en otro sector, y esa fuente permanente viene de la lluvia que entra en este tipo de rocas y sale en forma natural. En este caso es una obra de cosecha de aguas mediante una galería filtrante. Entonces acá tenemos siembra y cosecha de aguas. La fuente Tambomachay también viene de este material que llega hasta un contacto con este material impermeable, que son las arcillas y yesos, y como no puede infiltrar más, sale a superficie. Pero esa fuente Tambomachay no tiene, digamos, este tipo de obras, sale en forma natural como un manantial y está cuidado, tiene infraestructura inca, ¿no? Viene desde la época de los incas. Los incas han visto la surgencia natural y le han hecho sus
su captación adecuada de la época, ¿no? Lo que sí tienen en común que pertenecen a la misma formación geológica, a la misma roca, a la arenisca cuarzofeldespática, que está en toda esa explanada, ¿no? En gran parte de la ciudad de Cusco, donde están las 7 galerías filtrantes de este tipo, o bueno, las 6 galerías filtrantes, 5 de estas están en este tipo de roca. Y una de las fuentes de Tambomaché también viene de esta roca. Este otro ejemplo de siembra y cosecha de aguas es en otra galería filtrante llamada Saya, que es en el Cusco. Acá podemos ver la arenisca cuarzo-feldespática, que tiene poros y tiene fracturas verticales y tiene unas fallas secundarias que sirven de drenes. Y la parte inferior está, bueno, lo que los geólogos le denominamos acuitardo quilquechilca. Este acuitardo es roca impermeable. Ustedes pueden fijarse, en este sector está medio rojizo y este sector está más gris, más plomo. Entonces, el contacto entre la arenisca y las arcillas es esta línea. Acá incluso podemos ver que hay sectores más erosionados y cuando se presentan las erosiones, cuando cae la precipitación en este lugar, por ser permeable, tiene fracturas y poros, el agua entra, la mayor parte entra, otra parte se va por la escorrentía, no se generan erosiones, pero en este sector donde es impermeable, el agua que cae de la lluvia no infiltra y el caudal que no infiltra aumenta a la escorrentía y por lo tanto se generan este tipo de erosión que primero son surcos y luego se va volviendo hasta cárcavas que son ya de dimensiones más grandes. Entonces, nosotros al tener una especie de reservorio natural, a pesar de que la condición topográfica en este sector es de alta pendiente, podemos ver que esta es la línea de contacto, hacia arriba está la roca permeable o el reservorio, y entonces toda la parte baja sería el piso o la base del reservorio. Perforamos una galería en este punto, en la parte impermeable, hasta llegar a la parte permeable. Entonces, este es las fotografías de la perforación. Acá podemos ver toda la parte rojiza impermeable en la boca de la galería. Acá se puede notar un poco más porque se ha hecho toda esta perforación. Entonces, a 80 metros de profundidad empieza a salir este agua. Este agua con un caudal de producción de 40 litros por segundo. Esto estaba programado solamente para sacar 20 litros por segundo, pero como se cortó con la galería una falla que transmitía el agua subterránea, se llega hasta producciones de 40 litros. Entonces, para controlar este exceso de captación, se ha hecho un tapón de regulación a 80 metros dentro del tapón de la galería. Esta es una obra del Centro Guamampoma de Ayala, con los que tuve la oportunidad de trabajar alrededor de 7 años. Entonces, para que este caudal de agua que se está cosechando se mantenga en el tiempo, se han hecho zanjas de infiltración en la parte alta donde está el acuífero, para que el agua que caiga de la lluvia infiltre en época de lluvia y alimente el agua de la galería. En Cusco hay precipitación óptima y en época de lluvias, de enero a marzo, llueve casi todos los días. Y como llueve casi todos los días, este tapón de la galería se cierra para permitir el almacenamiento y con las zanjas de infiltración se optimiza la recarga artificial o la siembra de agua. Para terminar estas condiciones topográficas de zonas de recarga, vamos a ver en pendientes bajas, donde la litología es permeable y normalmente se da en valles de la costa. Y para explicarlo claramente, vamos a ver unas imágenes de la cuenca del río Chillón. Ustedes pueden ver, acá está el río Chillón, este es el río Chillón, acá está el
sector de Puente Piedra, sector de Lima Norte, ¿no? Entonces, en esta misma imagen, nosotros nos acercamos un poco hacia el sector de ya del río Chillón y vamos a ver pequeñas lineecitas. Estas lineecitas. Estas lineecitas que tienen una separación aproximada de 500 metros entre ellas, en un trayecto de 5.000 metros, son umbrales hidráulicos. Estos umbrales hidráulicos o pantallas de regulación sirven para disipar el flujo del agua del río Chillón, retenerla en este espacio e ir infiltrando poco a poco en todo el valle que sería el acuífero del río Chillón. Nos acercamos un poco más, acá podemos ver más claramente las técnicas de recarga artificial o siembra de aguas. Todo este contorno verde viene a ser el acuífero poroso no consolidado del valle de Lima, la parte baja de Chillón. Y acá están los umbrales que se han construido. Si ustedes notan un poco más, acá podemos ver el río que viene una especie delgada, llega hasta el umbral, al umbral hidráulico o hasta la pantalla y se va represando. Se represa, aumenta un poco el volumen, salta, llega a la otra represa, aumenta el volumen, salta por aquí, pero en todo el trayecto donde están las pantallas de regulación se va reteniendo el agua y esta retención hace que el agua vaya infiltrando en el acuífero. Entonces, estas técnicas de recarga artificial o siembra de aguas en valles de la costa donde hay baja pendiente y litología permeable es muy favorable y normalmente se hace con aguas de río. Hay otras técnicas que se pueden usar como pozos inyectores, porque se puede captar esto, llevar a un sector, abrir una perforación y meter al agua por un pozo. Pero eso son técnicas más costosas. En este caso solamente se hacen los umbrales y el río empieza a trabajar poco a poco, empieza a infiltrar poco a poco a medida que el agua se va reteniendo. Una vez que se hizo estas obras en la década de el año 97 en Lima, en la cuenca del río Chillón, en la parte baja empezó a aflorar este tipo de manantiales. Por ejemplo, un manantial llamado Choque en Puente Piedra, con 130 litros por segundo. Sale por aquí y bueno, este es su lugar de desfogue, ¿no? Este es el lugar del manantial y este es el lugar de desfogue. O sea, la siembra de aguas con umbrales hidráulicos en la parte del río Chillón ha generado la presencia de estos manantiales. Y también hay presencia de pozos, pozos donde el nivel del agua se ha elevado. Señores, hasta esta parte es la parte de la sesión 4. Vamos a abrir la sesión 5, la siguiente sesión. Esta sería la segunda sesión. Vamos a dejar las preguntas para el final, como dijo Paca, pero si hay algo no muy claro, pueden escribirlo, yo voy a estar atento a vuestros comentarios para ver si de inmediato lo podemos resolver. Pero mientras vamos a ir avanzando con la sesión 5, que sería los métodos de aforo y medidas de volumen. Entonces, esta sesión tiene como objetivo principal conocer las técnicas de medición de caudales relacionados a la siembra y cosecha de agua y en segunda instancia realizar los cálculos de volumen de agua en lugares principalmente de almacenamiento. Entonces el contenido de esta presentación de la sesión 5 está separado en tres grandes bloques o 3 capítulos. Vamos a hacer la introducción del caso. Vamos a hablar de los métodos de aforo.
porque si nosotros queremos medir el caudal de una zona donde hemos sembrado y estamos cosechando agua, debemos de conocer todas las técnicas para medir desde volúmenes o caudales eh, mínimos hasta caudales, digamos, un poco más grandes. Y finalmente vamos a ver las medidas de volumen, ya sea en reservorios o en algunos lugares de almacenamiento. Entonces, como introducción, mencionamos que las técnicas o medidas de aforo normalmente se dan en surgencias de aguas superficiales, en surgencias de aguas subterráneas y también en aguas superficiales. Los volúmenes que descargan los manantiales. En pozos son técnicas diferentes, diferentes a los manantiales. En nacientes de quebradas, en galerías filtrantes, en otro tipo de captaciones, etcétera, etcétera. Y en cauces superficiales podemos medir lo que descargan los lagos, lo que pasa por el río, lo que se mide, lo que pasa por canales revestidos o rústicos, etcétera. Bueno, hay métodos para medir también la cantidad de aguas de lluvia, pero ya eso es más con métodos fluviales, ¿no? Entonces, como les puse acá, es necesario medir la cantidad de agua de las fuentes para saber la cantidad de población que podemos abastecer. Si nosotros hacemos un buen sistema de agua potable, pensando en agua para consumo, ¿no? Con 1 litro de agua, con 1 litro por segundo, podemos abastecer hasta 400 personas. Pero desarrollando un buen sistema de captación, un buen sistema de conducción, un almacenamiento en un reservorio y una distribución domiciliaria sin pérdidas. Entonces, con este tipo de sistemas podemos abastecer gran parte de la población. Incluso para el riego, con un buen sistema de captación, reservorio y una distribución en zonas de riego, principalmente por riego tecnificado, podemos alcanzar, 1 litro puede alcanzar hasta 1 hectárea. Vamos a ver, el aforo entonces es una operación de medición del volumen de agua en un tiempo determinado. A esto se denomina caudal, que pasa por una sección de un curso de agua. En aguas subterráneas y superficiales destinadas al consumo, es ideal que los aforos se efectúe en épocas críticas de los meses de estiaje, en los meses secos y para comprobar las variaciones en épocas de lluvias. Lo importante de medir siempre en épocas de estío es, es lo siguiente. Normalmente en la parte de los Andes tenemos precipitación y cuando hay precipitación en sectores va a haber infiltración. Ya sabemos que la mayor infiltración se produce en rocas permeables, fisuradas y porosas. Pero hay sectores donde va a haber corta infiltración y va a haber manantiales de muy bajo caudal. Si nosotros medimos estos manantiales de muy bajo caudal en épocas de lluvia, podemos tener un determinado caudal, digamos, por ejemplo, 1 litro o 2 litros por segundo. Pasado el tiempo, si este manantial no viene de un acuífero, es solamente una filtración, el manantial va a desaparecer. Y si nosotros pensamos captar ese manantial para abastecer el consumo de agua por consumo de agua a una población, vamos a tener problemas. En todo caso, los manantiales que debemos medir son en la época más baja, en la época donde ya no hay lluvias. Digamos, termina la época de precipitación en marzo, abril. Hay que esperar hasta septiembre antes que empiecen las nuevas lluvias para hacer las medidas. Y cuando hacemos estas medidas, ya vamos a estar midiendo las descargas de los reservorios acuíferos. Entonces, no solamente agua de las filtraciones. Por lo tanto, es importante monitorear en épocas de estío, pero también en época de lluvias para ver hasta cuánto puede aumentar el caudal de estos manantiales. A ver, eh,
Existen varios métodos para determinar el caudal del agua. Vamos a incidir en los métodos que se usan sobre todo en proyectos en zonas rurales, en zonas donde nosotros queremos desarrollar técnicas de recarga, de siembra y cosecha de aguas. A ver, son para caudales menores, hasta menores a 10 litros por segundo. Se llama el método volumétrico. Este método es muy sencillo. Consiste en tomar un tiempo de llenado de agua en un recipiente. Si ustedes notan, esta es la fotografía. Aquí el colega tiene un balde de más o menos 6 a 8 litros por segundo. Lo que hay que hacer primero es encauzar todo el agua del manantial o del riachuelo, lo que queramos aforar, por un tubo. Por un tubo que puede ser de 3 pulgadas o de 2 pulgadas. Entonces, al ver que todo el agua ya entra hacia este tubo, entonces medimos, ponemos el balde, controlamos el tiempo de medición con un cronómetro y veremos todo lo que se va a llenar, el tiempo de llenado. Es decir, si yo meto este balde de 8 litros y se llena en 8 litros, más o menos el caudal va a ser 1 litro por segundo, haciendo la proporción. ¿Qué está pasando? Un ratito.
Hola, ¿me escucha? Hola, Fluker. Ahora sí, estás desconectado. Ok, disculpen el inconveniente, entonces vamos a seguir la clase. Este es el método de aforo número uno y les decía que era para caudales menores de 10 litros para abajo, ¿no? Caudales que puedan entrar en recipientes como este balde. Si nosotros ponemos un ejemplo de este método llamado volumétrico y tenemos un recipiente de 4 litros por segundo, o esos baldes de pintura que normalmente tienen 4 litros por segundo, donde se logra que todo el agua entre al recipiente y este agua llena en 6 segundos, tendremos la siguiente fórmula. El recipiente 4 litros, tiempo de llenado 6 segundos. Calculamos el aforo, simplemente dividimos el volumen del recipiente entre el tiempo de llenado. Entonces el caudal calculado será de 0.66 litros por segundo. Se recomienda o recomendamos que esta práctica o esta medida de aforo por lo menos se haga unas 5 veces. 5 veces y promediar el aforo, aunque esta técnica es una de las más exactas al momento de medir. Entonces, las siguientes medidas les saldrá 0.65, 0.67, etc. Entonces, al hacer 5 veces, tenemos un caudal más promedio, más real. Entonces, esto es para este método volumétrico. Estos métodos volumétricos les había recomendado o les digo que normalmente se usa para caudales de 10 litros para abajo, pero en el Perú y en nuestra cordillera tiene topografía bastante abrupta y bastante pendiente y altas pendientes, etcétera. Si nosotros queremos medir con otro método para mayor volúmenes de agua y no encontramos una sección uniforme, un canal, podemos utilizar también este método. Este es un ejemplo del aforo que hicimos en la fuente Velo de la Novia, este es en Churín. Ustedes pueden ver la caída de agua y poco espacio para la circulación. Entonces, no se podía medir con otro método y estos volúmenes son bastante altos, en este caso 60 litros por segundo. Entonces, lo que se hizo es lo siguiente. Puse mi mano aquí y lo primero que hicimos fue medir una parte del caudal, alrededor de 35 litros en este sector. Medimos con este volumen, más o menos de 80 litros, el envase de 60 litros, perdón. Entonces medimos con tiempo y medimos en este envase y luego medimos en este otro sector. Medimos este segundo tramo y la suma calculada nos dio 60 litros por segundo. Entonces también se puede utilizar este método volumétrico en algunos sectores donde tiene este tipo de topografía. En este caso, Velo de la Novia en Churín. El otro método es el método de velocidad flexión. Algunos le llaman objeto flotante, que consiste en tener otros le llaman flotador, como dice Janet. Encontrar una sección de un canal, una parte uniforme, una sección uniforme, digamos unos 5 metros como mínimo de largo, ¿no? 5 metros de largo. Yo lo que normalmente hago cuando foro este tipo de superficies es usar por acá un palo o un límite y en la parte superior también. Entonces se echa un objeto flotante en la parte superior, puede ser un corcho, un flotador, esas pelotitas de plástico. Si no tenemos, puede ser una hoja, como dice Janet, o una ramita, etcétera, ¿no? Entonces se tira en la parte alta y una vez que pasa el primer límite, se prende el cronómetro. Entonces se calcula el tiempo hasta que pasa el segundo. Pasa el segundo, está por pasar, se marca el tiempo. Entonces
Se toma el tiempo, se toma la distancia y luego se mide la sección donde se está aforando para calcular la velocidad. Entonces ahí está todo escrito el método, ¿no? Este método, con este método se mide la velocidad del agua superficial que discurre en la fuente, tomando el tiempo que demora el objeto flotante en llegar de un punto a otro en una sección uniforme. A veces en el campo no encontramos una sección uniforme y tenemos que estar buscando un sector como este que muestra la figura, ¿no? Se toma el techo de la corriente de longitud L, se mide el área de la sección, se lanza el cuerpo que flote aguas arriba del primer punto y al paso del cuerpo por dicho punto se inicia la toma de tiempo, que durará el viaje hasta el punto de control en la corriente abajo. El resultado, normalmente el resultado, se ajusta a un factor de 0.8 o 0.9 y lo voy a explicar por qué. Más adelante lo voy a explicar por qué en la siguiente diapositiva. Entonces, si nosotros tenemos esta sección uniforme, una longitud uniforme, tenemos la zona donde hemos medido la velocidad, tenemos que medir también esta sección. A veces los canales o los sectores no tienen basamentos o la base del canal no es uniforme. Entonces tenemos que medir la altura del agua en diferentes tramos. Y una vez medido la altura del agua y tener la longitud L de la sección que corta el canal, calculamos el área. Y una vez que tenemos el área, entonces calculamos el caudal. Acá está la fórmula, caudal es igual a área por velocidad. El caudal que puede ser en litros por segundo, también en metros cúbicos por segundo. El área es la sección transversal, se va a calcular varias áreas y sacar un área promedio. Luego la velocidad medida en el paso del agua. El caudal, como lo dije anteriormente, se expresa en litros por segundo o en metros cúbicos por segundo. Este tipo de medidas de aforo se recomienda que sean solamente empleadas para determinaciones rápidas o cuando falta otro recurso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos midiendo es la velocidad del agua en superficie, que no es la misma en profundidad y en los laterales. Por lo tanto, esto se tiene que ajustar a un factor de corrección. Y aquí ya entramos al otro método. Bueno, antes les voy a mostrar algunos ejemplos de algunos sectores donde hemos aforado. Y les decía que se cruza un palo, en este caso hemos puesto solamente una wincha, en la parte superior también otra wincha, se mete el objeto flotante y se calcula el tiempo de paso. En este sector hemos puesto una tabla y otra tabla en la parte superior, entonces botamos el objeto aquí y cuando pasa el primer tramo se marca con el cronómetro, se mide el tiempo hasta que pase en el segundo sector, ¿no? Entonces, como les decía, las velocidades son diferentes en la parte superior, en la parte media y en la parte inferior. Y si hablamos de los bordes, es igual, hay velocidad mínima, media y máxima. En todo caso, para tener un aforo más preciso, entraríamos al otro método que se llama el método de aforo con velocidad área y con correntómetro. Es decir, ya podemos medir la velocidad con un equipo llamado correntómetro, no solo en la superficie. El objeto flotante nos va a medir la velocidad en la superficie, pero con el correntómetro podemos medir cerca a la superficie, en la parte media y en la parte baja. Y esas velocidades nos va a permitir promediar la velocidad del agua en toda esta sección, sacar el área correctamente y medir el caudal en toda la sección con mayor precisión. Ese puede ser cuando se usa correntómetros. Bueno, acá no se distingue mucho en la fotografía, pero esta es una varilla de metal que adentro tiene un sensor. El sensor ya te está dando la velocidad del agua, es en tiempo real. Te dice a qué velocidad el agua se está moviendo.
Hasta hace un tiempo los correntómetros llevaban un hélice, que era una especie de hélice de helicóptero que calculaba el número de vueltas que daba el hélice con la velocidad del agua. En base a eso recién tenías que calcular la velocidad. Hoy en día hay correntómetros que con sensor de digital que tú lo pones en profundidad y de frente te da la velocidad. Ya no calcula el número de vueltas, etcétera, etcétera. A ver, es una hoja Excel que lo usamos para hacer el cálculo más rápido de la velocidad en el correntómetro. Acá tenemos las diferentes profundidades. Profundidad en la parte superficial, vamos a poner la velocidad, cuánto hemos medido. Acá tenemos la parte media y la parte inferior. Y acá tenemos los tiempos, tenemos el área. Entonces, reemplazando estos números en la tabla Excel que le he entregado a Paca y que seguramente les va a entregar a ustedes, se puede calcular el caudal final. Aquí están los factores de corrección. Acá se ponen los factores de corrección que para suelos irregulares normalmente es 0.8 y 0.9 para suelos lisos. Entonces, reemplazando los valores en esta tabla, vamos a tener de inmediato el cálculo del caudal total. Este otro tipo de aforos es ya más para superficies o para caudales más grandes. Estos caudales grandes se puede ubicar sectores donde hay puentes o se puede construir una especie de canales rectos y calculando las dimensiones se pone una regla. Esta regla que a medida que el caudal va subiendo ya te va indicando el número, te va indicando la cantidad de metros cúbicos o litros por segundo de agua que va pasando. Acá podemos ver, no se nota mucho en la fotografía, pero hay una regla que está ubicada al otro extremo y todo el agua que pasa por aquí te va a indicar la cantidad de agua que pasa. Entonces, esto es normalmente para instalar en pequeños ríos o en algunos ríos grandes también. Ahora, si nosotros queremos hacer más medidas en diferentes manantiales, en diferentes surgencias de agua y queremos aforar o calcular bien los caudales, desde el punto de vista de una sección se pueden construir vertederos, ya sean rectangulares, triangulares, trapezoidales, circulares, etcétera, etcétera. Estos normalmente tienen este tipo de formas. Puede ser una especie de canal rectangular, o esta tipo vertical, o un poco inclinada, o esta sección adecuando al canal. Lo que hay que hacer es ubicar bien los sectores y poner una regla en la parte del costado y te va a ir indicando la cantidad de agua que pasa por el sector. Creo que tenemos algunas fotografías, acá tenemos algunas imágenes en el vertedero triangular, en unas zonas con pendientes mínimas. Lo que sí hay que considerar que en la parte baja, en la salida, tiene que haber una caída de agua, porque si nosotros no tenemos una caída, esto puede funcionar como un remanso y represar un poco el agua y la medida puede incrementarse, que sería una lectura errónea. Entonces hay que considerar que siempre debe tener una caída de agua, ¿no? Como estas, ¿no? Caída aquí, caída, entonces el nivel del agua se mide en este sector, ¿no? O en este sector también. Cuando nosotros hemos querido aforar algunos manantiales de bajo caudal con mayor precisión y no logramos dejar, no logramos hacer pasar todo el agua por un tubo porque la topografía no lo permite, etcétera, también podemos usar el aforo o vertedero parcial. Estos ya vienen de fábrica, vienen con
digamos, este vertedero es de 10 litros por segundo, o sea, que mide desde 0 hasta 10 litros por segundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros poner el vertedero, hacer un diquecito, un dique con arcilla al costado, para que todo el agua que viene de la quebrada o del manantial pase por el vertedero. Y como les digo, esto tiene que tener una caída final. Entonces, al tener una caída y estar bien ubicada, vamos a tener una regla de aforo. En este caso está midiendo 1, 2 hasta 3 litros por segundo en este caudal, en este cauce, ¿no? Esto más o menos están las condiciones. Esta es la regla de aforo, la sección de aforo tipo RBC, y este sería aguas abajo y aguas arriba. El agua tiene que venir aquí por aquí, y todo el agua que pase por acá debe tener una caída y te va a indicar la cantidad de agua, ¿no? Este es el aforo siguiente. Bueno, señores, y para terminar, vamos a hablar de medidas de volumen. Las técnicas de aforo que les he mostrado son las que más se utilizan en zonas de siembra y cosecha de aguas. Hay otras técnicas de aforo para pozos, pero normalmente se dan en piso de valle. Hay que hacer ensayos de bombeo, determinar caudales útiles de producción, etcétera. Hay que calcular la curva de depresión, el ángulo de presión, y hasta bombear el pozo y ver hasta dónde se estabiliza y cómo se recupera, y en base a ello se calcula el caudal útil que se puede extraer de un pozo. Bueno, de repente eso puede ser para otra clase o otra sesión. Entonces, las medidas de volumen, creemos nosotros que lo más importante es medir los volúmenes en reservorios que se hacen para almacenar agua en la parte de siembra y cosecha de agua. Podemos calcular que un reservorio para siembra y cosecha de aguas normalmente tiene un área menor en la base, tiene una ligera pendiente en los tirantes o en los bordes del reservorio, y un área mayor en la parte superior. Entonces, para calcular el volumen en este tipo de superficies, esta es la fórmula, pero como nosotros o ya la gran mayoría de ingenieros utilizan todo lo que es el sistema de cálculo en Excel, también les he facilitado el cálculo en Excel para el cálculo de volúmenes. Nosotros solamente podemos reemplazar los valores del área menor y del área mayor en los sectores, y al reemplazar vamos a tener el cálculo de volumen total en metros cúbicos, volumen en metros cúbicos. Si nosotros queremos cambiar al sistema, simplemente hay que hacer una conversión de unidad. Esta hoja de cálculo de volumen está disponible, ya le he mandado a Paca, seguramente lo ha colgado en la página. Ustedes pueden bajar y empezar a hacer el cálculo, jugar con los números del área menor, área mayor, y en base a eso van a calcular el agua que se puede almacenar. Digamos, este es uno de los más complicados, porque hay otros sistemas donde el área es área menor y área mayor es homogénea, y la altura es también homogénea. Entonces ese es más sencillo porque se multiplica largo por ancho y por altura. Ese es el volumen final, ¿no? Entonces esta hoja de cálculo les va a servir bastante. Esto yo lo he mandado en Excel, ojalá Paca lo puedan colocar en Excel o mandarles a sus correos, porque si está en PDF no va a funcionar, lógicamente tiene que estar en Excel. El archivo Excel he mandado de ese y el cálculo de aforo también. Ahora sí, espero vuestras preguntas. Con esto estaríamos terminando la sesión 4 y la sesión 5. Por favor, si tienen preguntas, a ver... lo que veo es, no tengo audio, bueno, eso no. Cada correntómetro tiene su fórmula de calibración. Bueno, los correntómetros en general tienen diferente fábrica, ¿no? Hay correntómetros Valepor, hay otros correntómetros de hélice, que bueno, algunos ingenieros todavía lo usan. Lo que yo recomiendo es ya usar el digital, el que te da de frente
velocidad. Y las zonas para calibrar correntómetros aquí en el Perú es el Laboratorio Nacional de Hidráulica, que está en la UNI. A ver, otro, el PDF, sí, ya lo dije, que los archivos Excel tienen que hacerlos llegar en Excel para que puedan hacer sus cálculos de caudal y cálculos de volumen también. Sí, en realidad hay diferentes formas. Gladys pregunta si se puede llamar caudalímetro. En realidad, caudalímetro se llama al equipo que mide el caudal en los pozos, porque se va extrayendo un determinado caudal. A eso le llaman caudalímetro. Pero los medidores de velocidad normalmente se le llaman correntómetros. ¿Más preguntas? A ver, no estoy viendo, veo que están escribiendo, pero no estoy viendo las preguntas. A ver, ahí está. Mire, lo dije durante la presentación, con un caudal de 1 o 2 litros por segundo, yendo a la pregunta de Orlando que dice con un caudal de 1 o 2 litros por segundo, ¿cuánto área se puede regar? Si tenemos un muy buen sistema de captación, un sistema de reservorio y un sistema de riego presurizado o riego tecnificado, 1 litro por segundo puede alcanzar hasta 1 hectárea. Lógicamente hay que considerar bien todo el sistema de captación, de almacenamiento y de riego. A ver, los mapas que están en el INGEMET, que tienen, está por formaciones geológicas. Las formaciones geológicas normalmente incluyen 2 o 3 tipos de roca. Entonces, hay que ver el color de la formación, el nombre de la formación y ver en la parte de la leyenda qué tipo de roca pertenecen. Ahora, si es que si es que el tipo de roca no está en la leyenda, porque hay algunos mapas que no tienen, se puede buscar con el nombre de la formación geológica en un Google y, pones el nombre de la formación geológica, qué sé yo, te pongo por decir formación RIMAC. La formación RIMAC está compuesta de rocas volcánicas, que son lavas, tobas y andesitas, y también tiene arenicas. Entonces, esto se puede buscar en el internet y te va a decir los diferentes tipos de roca. Normalmente las formaciones te dan el tipo de roca que buscamos. Formación RIMAC y me sale flujos de lava, es el mayor componente de esa formación son las rocas volcánicas o los flujos de lava. Hay zonas donde la parte superior tiene una cobertura pequeña, entonces ahí solamente se considera el tipo de roca. Pero hay zonas donde la cobertura o el suelo es grande o es abundante, entonces estos están mapeados, están en el mapa geológico como materiales cuaternarios, ya sean depósitos aluviales, coluviales, morrénicos o fluviales. Gracias a ti, Gladys, por escucharnos.
ver, Janet, las estructuras de medición como RBC y Partial, bueno, que para mí es lo mismo, ¿cuánto de precisión tiene? Eh, la precisión en este tipo de aforos depende de cómo pongas tu aforador Partial, porque tiene que estar bastante bien horizontal, o sea, hay que tratar de llevar un nivel o un ojo de buey para ponerlo en forma horizontal y que el agua logre pasar por todo el aforador Partial. Entonces, si esto está bien colocado, bien horizontal y con tu nivel preciso, vas a tener mayor precisión o vas a tener precisión en todo caso. Si tengo agua almacenada, ¿cuánto sería el volumen que requiero para irrigar una hectárea? Bueno, una hectárea, te digo, si tienes agua almacenada en un reservorio y tienes un sistema de riego tecnificado, con 1 litro por segundo que extraigas de tu reservorio va a ser suficiente. Pero si no tienes un riego tecnificado, va a depender mucho de las condiciones que tengan en el suelo, las condiciones de transporte del agua del reservorio hasta la utilización final. Edgar, de acuerdo a las investigaciones realizadas, las rocas de origen volcánico son las más permeables y se encuentran en la era cuaternaria. No, esta información es errónea. Las rocas volcánicas, las rocas de origen volcánico, tienen dos tipos, bueno, son de dos tipos en general. Unas proceden de erupciones volcánicas efusivas y otras de erupciones volcánicas explosivas. Cuando la erupción volcánica fue explosiva, normalmente te bota materiales finos, cenizas, te bota un poco de bombas volcánicas, material más que al caer a la superficie, normalmente tiende a ser más impermeable, se compacta más. Pero si la erupción o esta roca de origen volcánica cuya erupción fue efusiva, es cuando te bota lavas. Entonces los flujos de lava normalmente se forman, se depositan en una quebrada o en una zona donde ha dejado el volcán y estas por cambios bruscos de temperatura tienden a enfriarse y a fracturarse. Y al tener estas fracturas, las fracturas son las que generan alta permeabilidad. Entonces, normalmente en rocas volcánicas de origen efusivo es roca más permeable en roca, pero de origen efusivo más es en cenizas que son más finas, en algunos piroclastos que son una especie de arenas con un poco de rocas, una especie de rocas pequeñas, me refiero, de roquitas pequeñas, una especie de, digamos, una mezcla entre finos y gruesos. Si estos se han depositado en quebradas profundas, la temperatura del material se va a mantener. Entonces, al mantenerse, se hace más compacto todo, incluso se forman tobas que son bien compactas. Pero si se han depositado en superficies, digamos, más libres, no en quebradas profundas, sino en superficies más libres, y la zona cubierta tiene pequeño espesor, las rocas volcánicas ahí se alteran, se enfrían rápidamente y se forman poros. Entonces, en piroclastos podemos tener en algunos sectores rocas con poros y en algunos sectores rocas bien compactas, incluso hasta tobas. El hecho de que la temperatura se mantenga en sectores donde el depósito volcánico ha sido con alta temperatura, con materiales finos, los vidrios volcánicos empiezan a derretirse y a compactar, a rellenar todos los espacios vacíos. Por lo tanto, ahora, después de mucho tiempo, encontramos ya roca más compacta, tipo sillar, tipo toba volcánica, etcétera. Ahora, la era cuaternaria o los volcanes más recientes son los que, digamos, ahorita están en actividad. Hablamos del volcán Ubinas, que está en el límite entre Arequipa y Moquegua,
que han botado algunas, está teniendo erupciones explosivas, tiene una columna de, de gases y ceniza, ¿no? Que está botando, pero si tuviéramos una erupción efusiva, tendríamos flujo de lava, que estaría bajando lava por la quebrada, pero no, es una explosión, es una erupción explosiva. Sin embargo, algunos aparatos volcánicos como el Misti, el Chachán y el Ichu Picchu han tenido erupciones efusivas, por lo tanto ahí se encuentran diferentes tipos de roca fracturada y por lo tanto hay recarga artificial de acuíferos por ahí, o sea, podríamos hacer siembra y cosecha, porque el agua infiltra y sale en la parte baja de Arequipa. En la parte baja de Arequipa todo el piso del valle tiene un acuífero importante también. Las rocas de origen volcánico vienen desde hace 150 millones de años. La parte de las rocas volcánicas están en el norte de Lima, hacia Ancash, hacia Cajamarca. Ahí no tenemos volcanes activos. Entonces, las rocas que se han formado ahí se formaron hace 150 y hace entre 150 y 70 millones de años. Por lo tanto, ahí ya no podemos ni encontrar un edificio volcánico parado. O sea, lo que vamos a encontrar es solamente depósitos volcánicos, porque todos los edificios volcánicos ya se han destruido. Solamente tenemos rocas volcánicas. Sin embargo, estas rocas volcánicas en Rímac y en la parte central son muy buenas para hacer este tipo de obras. Yo les mostré un ejemplo en la cuenca del río Lurín. Son fracturas subsuperficiales donde se puede recargar y descargar rápidamente en los sectores aledaños. A ver, más preguntas. Jané, Américo. A ver, Américo, si tenemos afloraciones de agua bajo las rocas, ¿cómo puedo efectuar para canalizarlas sin dañar las rocas para que filtren al interior? Este es una técnica de captación. Si nosotros tenemos afloramiento de agua en roca, hay que ver cómo está, si la roca tiene fractura vertical por donde está saliendo el agua o tiene una fractura horizontal o diagonal. Hay que tratar de limpiar la zona, determinar el nivel impermeable o el nivel que está condicionando la salida de ese agua, cavar ahí en este sector y desarrollar la técnica de captación de manantiales que se llama alerones, captaciones directas. Entonces, colocar alerones en los bordes, poner roca de tipo redondeada, de preferencia lavada, alrededor de la surgencia y en la parte superior poner materiales más finos, o sea, me refiero a rocas más pequeñas. Las rocas más grandes de la parte baja va a dejar pasar el agua en el borde de los aforos, en el borde de los alerones, y en la parte superior más fino, y si se puede cubrirlo con una arpillera, o en todo caso, si va a ser una captación permanente, ponerle una lechada de cemento, y con esto vamos a lograr que el manantial pase por el filtro, que serían las rocas, y llegue a una poza que sería la captación. De ahí de la captación ya podemos hacer su captación ya sea para un reservorio o directamente a las zonas donde queramos regar o queremos utilizar el agua. Ese sería una captación directa de un manantial. ¿Hay diferencia entre rocas calcáreas y basílicas? Bueno, en realidad no son basílicas, serían rocas volcánicas de procedencia básicas, no ácidas, básicas. Hay diferencias, sí, porque las rocas calcáreas provienen de las calizas, son rocas que se han ido formando en el mar entre 180 y 180 y 120 millones de años. Bueno, por lo que tenemos como cordillera de los Andes, el hecho de que las fuerzas compresivas de la placa de Nazca y la placa sudamericana que están en constante movimiento
han hecho que se levante con el tiempo una cordillera de los Andes. Y las rocas calcáreas que se formaron en el mar ahora están en la parte superior de las cordilleras. Esas son las calizas. Y a las rocas calcáreas se le llaman calizas. En cambio, las rocas básicas o de procedencia volcánica se clasifican como ácidas y como básicas, dependiendo de su contenido de silicio que tengan las rocas volcánicas. Entonces sí hay diferencia entre rocas calcáreas, que sería una más de procedencia sedimentaria, y rocas básicas, que serían más de procedencia volcánica. Ah, Janet tiene una muy buena pregunta, muy interesante. ¿Por qué se produce afloramiento de agua dulce en la playa de Huacho y también en Chancay? Y también te cuento que se produce en agua dulce aquí en Miraflores. Bueno, si es que están en Lima. Y más antes se producía en Chorrillos, con una caída de agua donde los chorros de agua que caían de la parte superior, que eran chorros, que por eso se llama el distrito de Chorrillos, son procedencias de aguas de acuíferos costeros, de reservorios costeros. A ver, voy a tratar de explicarles en una pizarra. Si nosotros tenemos una superficie de terreno, que es de esta forma, vamos a simular que esto es toda la parte de donde hemos afrontado, de Huacho y de Chancay, todo el sector de Huacho y Chancay. Acá estamos haciendo un corte, un perfil. Acá estaría el agua del mar, ¿no? Perdón, no me ha salido bien el gráfico, pero este sería el agua del mar. Este es el mar y acá están las playas, todo esto es la playa. Todo este es material no consolidado. Ustedes saben que en la playa o en la costa son materiales porosos, no consolidados. Hay bloques que mucha gente le llama cascajo, nosotros le llamamos gravas, con una matriz de arena o algunos limos. Entonces son materiales permeables. Aquí existe agua subterránea. Pero el límite que hay entre el agua dulce subterránea y el agua salobre que viene del mar, en la parte inferior vamos a exagerar un poco el basamento del mar. Si el mar es esta, el agua dulce que penetra del mar, el agua salobre que penetra del mar tiene esta dirección, entra en la superficie, y el agua dulce que viene de los acuíferos, que viene del agua que infiltra por el río Chancay y viene al reservorio, tienen un choque o se juntan. Se juntan formando la zona llamada zona de interfaz. Es más o menos, no digo que sea exacto, más o menos entre el límite entre la superficie y el sector del mar o en la playa. Y forman una línea, bueno, no es línea, es una zona llamada la zona de interfaz, que por densidades el agua salobre tiene otra densidad y el agua dulce tiene otra densidad. Entonces, si nosotros dejamos todo esto en condiciones naturales, la zona de recarga de agua dulce va a venir en este sentido, en esta dirección, viene para este sector, pero al llegar a la zona de interfaz donde se mezcla el agua dulce y el agua salobre, esta agua dulce y agua salobre forman una especie de barrera. Entonces los flujos que vienen acá y se mezclan tienen esta barrera, pero los flujos que vienen después encuentran esta barrera y van saliendo hacia superficie. Van saliendo hacia superficie. Entonces, en el sector de agua dulce, acá en Miraflores, vamos a tener ahí manantiales. Y en Chancay también vamos a tener manantiales. En Huacho, de la misma forma. En Huacho tenemos el gran, incluso denominado albúferas de medio mundo, que forma un humedal costero bastante interesante y que incluso es navegable.
ahí alquilan barcos para entrar, es una especie de laguna al lado del mar, ¿no? Al costado del mar. Entonces, esto se forma por estos flujos que chocan a la zona de interfaz y salen a la superficie. Esto es un sistema hidrogeológico de acuíferos costeros. A ver, mm, eh, ¿hay alguna manera de identificar el agua bajo las rocas en la sierra? Sí, sí hay muchas maneras. Una es hacer una cartografía litológica detallada, o sea, me refiero a, a hacer un mapa clasificando los diferentes tipos de roca, y si las rocas son permeables y están condicionadas por un material roca impermeable, vamos a tener flujos de agua, digamos, en profundidad represada. Si nosotros tenemos puro material permeable, vamos a tener circulación en profundidad y descarga en la parte baja de las quebradas o de los valles. Eh, y si nosotros queremos hacer una captación más rápida, podemos hacer geofísica. Geofísica es una técnica de exploración de aguas subterráneas donde se lanza electricidad a las rocas y de acuerdo a la resistencia a la electricidad que tengan las rocas, nosotros podemos ir interpretando si la roca está saturada de agua o está simplemente seca. Esa es una técnica que se llama sondajes eléctricos verticales para buscar, para explorar agua subterránea. Y eso no solamente se usa en la sierra, en la roca, sino también se usa en la costa y hasta en la selva. No, el agua salada no emerge no entra, o sea, lo único, lo que puede, Gladys, lo que puede condicionar lo que nosotros, si nosotros no hacemos una buena práctica, digamos, utilizando este mismo gráfico, hacemos un pozo aquí, perforamos un pozo aquí. Esta perforación del pozo viene hasta aquí y empiezan a bombear constantemente una sobreexplotación constante. Esta zona de interfaz va a cambiar de dirección o va a cambiar de forma y se va a ir así. Entonces lo que estamos haciendo es generar intrusión marina. La intrusión marina normalmente lo genera los pozos que sobrebombean, por eso es recomendable hacer pozos de la línea de costa por lo menos 1 kilómetro de profundidad adentro, ahí hacer el pozo, ¿no? Ahí hacer el pozo para captar el agua dulce. Porque si nosotros hacemos esto y no paramos de bombear, la intrusión marina se va a meter. Y si esto sigue creciendo, la intrusión marina va a ser más fuerte, que puede llegar a contaminar otros pozos. Ahora, para terminar, lo que quería decirles es que en Lima, Sedapal nomás tiene alrededor de 800 perforaciones. Y estas 800 perforaciones, ahorita más o menos unos 300 pozos que son activos. Si nosotros tenemos un nivel freático, una profundidad del agua así, con 800 pozos, este nivel va a descender. Antes de los 800 pozos nosotros teníamos un nivel más arriba, por lo tanto teníamos caídas de aguas o manantiales en el sector de Chorrillos. Pero al tener tanto pozo, el nivel ha descendido y las zonas de los chorrillos ya no tienen agua por donde de donde salga, ¿no? Entonces ya no caen, hay chorritos. Entonces el nivel está en la parte baja, pero sí en agua dulce. ¿Por qué? Porque existe esta zona de interfaz y el agua todavía se mete y como no puede pasar, emerge al lado de la playa. Hay 4 manantiales en agua dulce que tienen muy buen caudal y son de aguas dulces de calidad. A ver.
Lo que pasa en Ica y en Villacurí, no, en Ica no pasa intrusión marina. Ica, el valle de Ica, Janet, está más lejos de la costa, está por lo menos a 5 kilómetros de la costa y lo limita un material impermeable. Es una roca que se ha levantado con el paso de los años, que nosotros los geólogos le llamamos cordillera de la costa. Esta cordillera de la costa es de roca impermeable. Entonces, lo que pasa en Ica y en Villacurí es solamente una sobreexplotación, no hay intrusión marina. Intrusión marina pasa en Tacna, en la Yarada, al costado donde está, al costado en el sector llamado Los Palos. Ahí se ha sobreexplotado el acuífero muy cerca del mar y el agua salobre del mar se ha metido hacia el acuífero. En Ica sí hay sobreexplotación, hay cada vez más explotación y la recarga es muy poca. Sin embargo, ahora tengo entendido que están haciéndose algunas técnicas de recarga para que esta explotación o sobreexplotación mejore. Incluso se ha declarado en veda, ya no se puede perforar más pozos en Ica, según la Autoridad Nacional del Agua. A ver, la pregunta de Edgar. En caso de manantiales, afloramiento de agua, claro, en una quebrada, ¿se puede ubicar el canal subterráneo de agua en la parte media de la ladera, parte alta? No. En general, a ver, vamos a ver si se puede pasar de pisar. En general, los manantiales no vienen por canales subterráneos, sino vienen por los poros y las fracturas. Si nosotros tenemos, Edgar, tenemos una superficie y tenemos un manantial aquí, tenemos digamos, un nivel de roca en este sentido. Si el manantial está aquí y el manantial es constante, que sea esto la quebrada que preguntas, el manantial es constante, los flujos de agua que normalmente entran de la lluvia entran por aquí, se almacenan aquí y luego este sería su nivel, todo este sería el nivel del agua. Entonces, cuando se van recargando por los diferentes flujos que entra de la lluvia o de zonas de riego, etcétera, elevan este nivel y cuando se elevan encuentran un punto de intersección entre la roca y la zona impermeable, entonces salen en forma de manantiales. Si nosotros queremos buscar un canal, no vamos a encontrar. Y si nosotros perforamos aquí, solamente vamos a captar lo poco que va entrando. Pero el verdadero manantial está limitado por este material impermeable y el agua sale por aquí. Por lo tanto, es indispensable siempre hacer una cartografía geológica de determinar los tipos de roca y cómo viene. Porque si un canal, como lo mencionas, un canal subterráneo, solamente puede haber en rocas calizas, en los cars, en esos sumideros o tragaderos que forman las calizas por disolución de los carbonatos y en cavernas profundas. Solamente ahí, pero eso tenemos en sectores muy seleccionados del país, ¿no? En Pomacocha, hacia la selva, hacia Rioja, hacia Chachapoyas, hacia ese sector tenemos calizas puras. Ahí sí hay canales o hay cavernas, pero normalmente un manantial viene así. Muchas veces erróneamente nosotros tenemos un manantial aquí y decimos que queremos interceptar el flujo del manantial acá. No, hay que ver las condiciones hidrogeológicas y recién de acuerdo a eso ver qué tipo de obra podemos hacer. Hay que ver los límites, qué le hace aflorar, ya sea un cambio de litología permeable a litología impermeable, o de repente es una pequeña fractura que hace que la roca conduzca el agua y salga por acá. Nosotros queremos encontrar más arriba y no vamos a poder. Entonces es indispensable hacer siempre una evaluación hidrogeológica. A ver,
Gracias a ti, Edgar, por la pregunta. Si cerramos ahí, bueno, este, gracias por escucharme y bueno, espero seguir contribuyendo con ustedes. Creo que tengo una siguiente sesión donde vamos a trabajar el tema de medir las condiciones. Ya les voy a enseñar las técnicas de medida de la permeabilidad y en base a ello, cómo podemos decidir si hacemos amunas o hacemos zanjas de infiltración o otro tipo de técnicas de siembra de aguas. Muchas gracias por escucharme y que pasen también un feliz Día del Padre a todos los que son padres. Gracias a ti, Edgar, feliz padre también. Bien, Gracias, Javier, feliz Día del Padre. Muchas gracias por la visión tan inspirada, me parece para nuestros alumnos que han podido podido responder preguntas. También aprovecho También para desearles un feliz feliz Día Día del del Padre Padre a todos los padres que tienen un día familiar mañana aprovecho Martín ahora para comunicarle adelanto a los participantes. Esta semana vamos a dos recibir dos comunicaciones es en relación a la pasantía programada para para fines de julio. fines de julio. Ya les comenzaré digamos algunas explicaciones sobre esto. Y adicionalmente, esta semana también debemos comenzar los perfiles de proyectos que cada uno de ustedes de manera grupal puedan desarrollar. Entonces estará enviando ya las indicaciones que esperamos que a partir de la siguiente semana a aplicar todo el conocimiento, aprendizaje teniendo en este curso en una propuesta de perfil de proyecto o una de cosecha de agua que puedan desarrollar. Así que muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su participación y gracias también a Fluke por esta buena presentación. Nos vemos pronto. Gracias a ti, Paca, y gracias a todos por escuchar.